Hola, 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 mujer. Esto está dirigido a ti, mujer. Joven, no importa la edad. Sobre todo está dirigido a las mujeres que están solas, a las mujeres divorciadas, mujeres separadas. Te voy a decir lo siguiente. Te hablo a ti. Aquí estás viendo una pared con pintura. Una pared que se está trabajando. Y me vas a decir qué es lo que me está enseñando aquí. Esto se parece también a nuestra vida. ¿En qué sentido me dirás? Nuestra vida no ha sido perfecta. En nuestra vida ha habido muchos altos y muchos bajos. Y esos altos y bajos han tenido que pasar por circunstancias de la vida para madurar, para aprender, para crecer. Sobre todo para crecer, porque el aprendimiento trae crecimiento espiritual. Así que no te veas sucia, no te veas menos de la mujer que tiene un marido, que tiene un novio. Es diferente, porque somos individuos diferentes. Tú sí vales también muchísimo, que estés divorciada, aunque estés separada, aunque estés sola. Y puedes muchísimo si has salido de esa relación que no te convenía, si has salido de ese matrimonio que estaba enfermo. Eso quiere decir que tú eres muy fuerte y que has sobrepasado esas manchas de la pared que ves enfrente tuya, manchadas. La gente te verá siempre con su propia opinión personal. Opinará de ti subjetivamente según su educación, según su opinión, según su gusto. Hoy te verá bien, mañana te verá mal. Hoy te verá mal, mañana te verá bien. Tú no sigas la opinión de la gente. Tú no escuches a los que hablan de ti. Escúchate a ti misma. Y sé orgullosa de ti misma. Porque estás avanzando y creciendo en la vida. Sí, mujer, yo te hablo a ti. A ti, mujer. Yo soy una mujer también. He tenido mis propias experiencias en la vida. He tenido mis bajos y mis altos en la vida. He llorado, he reído. He pasado momentos tristes. He pasado momentos alegres. La vida me enseñó que yo tengo que seguir mi propio camino, mi propia vida, vivir mi propia vida. Y he luchado para ser yo misma. Eso a costa de que he perdido mucho en mi vida. He tenido que perder mucho. Hasta el punto de que no quería vivir más. Así como lo escuchas, mujer. Yo te hablo a ti, porque has venido a este universo no por nada, es por algo maravilloso. Sí, como lo escuchas, he tenido momentos que no he querido vivir más. Y he tenido momentos en el que hubiese querido que la tierra y el muro me tragase.
por el dolor que yo he sentido en mi vida. Dolores muy profundos, tristezas muy profundas, que solamente yo las he vivido y nadie sabía, comprendía lo que yo estaba pasando. Por eso yo te hablo a ti, mujer, que levantes esas fuerzas, que te levantes, que no te quedes ahí en la esquina, como la que estás viendo enfrente tuya de esta pared. Que te levantes por tus pies y seas fuerte, porque tú sí lo eres, tú sí puedes, tú puedes muchísimo. Vosotras mujeres sabéis que las mujeres emocionalmente son muy fuertes, más que los hombres. El hombre es físicamente fuerte, porque así lo hizo la naturaleza. La mujer es fuerte emocionalmente. Ella, aunque ha tenido muchos desilusiones, dolores, cosas que no han venido ni ido mal, han ido bien en la vida, la mujer puede soportar emocionalmente mucho, pero hay que tomarla en consideración. Hombres, así como yo te lo digo, que sepas lo que tú tienes al lado tuyo, que la consideres, que la ames, es tu compañera de vida, que sea un novio, estés en matrimonio o no en matrimonio, que viváis juntos, que ames a tu mujer, que la consideres, que la respetes, que la ayudes. En el matrimonio, en la vida mutual, es una convivencia junta, es una vida junta, es una convivencia, es una ayuda mutua. Así que si tú no estás en matrimonio y estás separada o divorciada, eres tan valorosa como las otras, eres tan hermosa como las otras. Y si puedes, que la vida no te asuste, que no pienses, hoy Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Hoy Dios mío, ¿quién me va a hacer esto? Hoy Dios mío, ¿quién me va a arreglar esto? Hoy Dios mío, ¿qué dirá la gente de mí? Hoy Dios mío, ¿qué pensará la gente de mí? Pues yo te voy a decir una cosa, muy simple. Vive tu vida, camina tu camino y lucha por ser tú misma. Que no dejes que nadie te aplaste, que luches, que seas fuerte, porque tú eres valiente. Y no dejes las circunstancias de la vida que te derroten. No, Señor, hay que luchar. Hay que luchar, hay que levantarse. Hay tiempo para llorar, tiempo para estar triste, pero después hay que alegrarse, reír y sonreír a la vida y caminar y vivir. Espero que me hayas comprendido lo que yo comparto contigo ahora. Espero que yo te hablo de lo más profundo de mi corazón. Si yo he conseguido ser yo misma, tú también conseguirás ser tú misma. La vida es un continuo, es una lucha continua. Hoy es fácil, mañana será difícil. Hoy no pasa nada, mañana a lo mejor pasará algo. Tienes que estar preparado siempre como un soldado. Tienes que estar conectado a ti mismo, a ti misma. Y digo mismo, misma, porque yo te hablo a ti también, hombre, joven, chico. Yo os hablo a los dos géneros.
femenino y masculino. Esta vida ha sido dada para ayudarse el uno al otro. Y porque hay muchos fracasos en muchos matrimonios, simplemente diciéndolo como yo lo estoy diciendo, hay muchos fracasos porque se han tenido muchas fantasías, se han tenido sueños, romanticismo, ilusiones, en el que la gente, la verdad, no se ha comprendido, no se conocen. Se creen que se conocen, pero no es así. Para conocerse el uno al otro, se conoce el uno al otro cuando se convive con el uno el otro y el otro, por un tiempo definido, para saber si esa pareja pertenecen en el sentido, pueden convivir el uno con el otro. Por eso hay muchos fracasos en muchos matrimonios. Actualmente hay muchos divorcios. Hoy se casan, mañana se divorcian o se separan. Y ni siquiera hacen un esfuerzo para trabajar en esa relación. No les cuesta mucho. Y en realidad, porque lo encuentran como no merece la pena. Porque si mereciese la pena, uno puede hacer un esfuerzo para trabajar, para hacer que esa relación sea, como se dice, aprobada, no aprobada en el sentido de tener notas como en el cole, sino para que sea una convivencia balanceada, una convivencia equilibrada. Y en el planeta Tierra, Gaia, hay muchos seres humanos, mujeres, que sufren, pasan un gran sufrimiento a costa del machismo, a costa de que el hombre cree que la mujer es menos que él, o cree que el hombre ese hombre. Hay también algunas mujeres así. Lo tengo que reconocer que esto también pasa, por desgracia. Pero sobre todo muchos hombres que creen que esa mujer es su propiedad propia, que le pertenece a él mismo y que puede hacer con ella lo que le dé la gana. También hay esos hombres, porque a mí me pasó lo mismo en mi vida. Yo te estoy compartiendo contigo las experiencias de mi propia vida. No estoy contando aquí un cuento de hadas, sino estoy compartiendo una experiencia vivida en el pasado, que marcó mi vida en algunos sentidos, pero he salido de ahí tan fuerte como nunca en mi vida, tan fuerte, que nadie me puede, como se dice la palabra, romper. Nadie me puede romper. Nadie me puede romper a mí emocionalmente. He salido tan fuerte, que algunas veces me pregunto por qué hay que meterse por qué yo voy a necesitar a un hombre en mi vida. Si yo lo puedo, aprendo y hago mis cosas. Así que hay que saber, cuando uno se mete en una relación o en un matrimonio, que sepas qué es lo que estás comenzando, qué responsabilidad tan grande,
que no es romanticismo, que no es el enamorarse, enamorar. El amor tiene que crecer como una planta. Entre dos seres, el amor tiene que crecer como una semilla que se ha plantado abajo de la tierra. ¿Qué es lo que le pasa a esa semilla cuando la plantas? Antes de que crezca, antes de que florezca y se convierta en una flor o en una planta maravillosa a la que contemplamos, o a esa verdura o cualquier cosa que sea para el uso personal. Pero yo voy a dar ejemplos sobre las flores. Cuando metemos las semillas de esas flores que nos encantan para el ojo, para verlas, para olerlas, que tienen un olor tan maravilloso, antes de que se conviertan en esa flor, esa semilla debajo de la tierra se rompe en trozos. Y después comienza poco a poco, a salir siguiendo la luz del sol, comiendo esa alimentación de la tierra, la madre tierra, y así probando de hacer raíces para sujetarse, para alimentarse, para convertirse en una flor tan maravillosa. Ha tenido que romperse primero. Con esto lo que te quiero decir es que antes de que crezca el verdadero amor entre un hombre y una mujer, conlleva mucho tiempo, conlleva un tiempo de conocerse verdaderamente, de abrirse el uno al otro, de comunicarse verdaderamente entre el uno y el otro, de mostrar tu cara verdadera, de ser verdadero el uno al otro, con la verdadera intención de conocerse el uno al otro, de respetarse es lo primero, respetar el uno al otro, de valorar el uno al otro. Y no importa el grado que tiene el otro, o el grado de educación, o el grado de que tú tienes un estatus financiero un estatus en la vida muy grande, muy alto, y el otro no tiene nada que ver con eso. Solamente a base de que vosotros sois dos seres humanos iguales porque sois seres humanos, pero al mismo tiempo diferentes. Y por eso hay que considerarse el uno al otro, hay que ayudarse mutuamente. Una relación equilibrada, una relación balanceada es en la que el uno prueba de sacar del otro lo más que pueda para que crezca, para que sepa, para que aprenda lo mejor de ti. Es el que pretende de sacar lo mejor de ti. No lo peor de ti, sino lo mejor de ti. Si constantemente el otro está probando de sacar lo peor de ti, cada vez tienes que saber que esa relación está enferma y tienes que salir de ella, como sea. Si lo has intentado de mejorarla, pero no apruebas en ella, no pasa, es el que intenta de sacar lo mejor de ti, es el que te enseña, el que te hace comprender las cosas que tú no comprendes, y el que tú consideras a lo mejor no tiene una educación alta, el que tú consideras a lo mejor que es un tonto, una tonta, ese te puede enseñar muchísimo.
muchísimo. Así que no desprecies, no hagas sentir al otro inferior que ti. No maltrates al otro. Porque es una violación en contra de un ser humano. Violas a esa persona cuando la maltratas con palabras negativas. Cada vez es un maltrato también emocional, y hay muchos maltratos físicos en el que los hombres maltratan a sus esposas, a sus novias, físicamente. Tienes que saber que ese hombre o ese joven necesita tratamiento para convertirse en una persona, en un ser humano sano, antes de comenzar una relación. Así que no te dejes tocar por nadie, mujer, joven, jovencita. Cuando te metas en una relación, no te dejes que el hombre, ese chico, te toque, te haga daño físicamente. No dejes que nadie te maltrate. No dejes que nadie te viole en contra de tu voluntad. Porque sí hay hombres como animales, para que te lo diga, para que lo escuches de mí. Tienes que respetarte y respetar ese templo tuyo que Dios te dio, mujer, jovencita. Respétate, valórate. Si nadie te valora, valórate a ti misma. Y ya verás que los otros te comenzarán a valorar. Respétate a ti misma y ya verás que los otros te respetarán. Así que tú no dejes que la vida te asuste. Tú sí puedes, mujer, puedes muchísimo. Puedes muchísimo porque eres muy valiente, muy fuerte. Es todo lo que yo puedo decirte por ahora y me paro. Yo te saludo con mucho amor, mucho cariño. Yo te digo que te cuides. No es porque yo te lo diga, yo lo comparto contigo. Que te cuides, que te mimes, que te ames. Y si no sabes cómo salir sola de una situación que tú consideras es imposible, sí es posible. Busca ayuda. Busca ayuda. Busca ayuda de alguien que tú confíes para hablar, para compartir, para sacar eso de lo que tú tienes en tu corazón, para que no te enfermes. Hay que compartir, hay que sacar la basura que algunas veces tenemos en nuestros adentros, o unos pensamientos que nos llevan a la destrucción, porque el pensamiento es destructivo por sí solo. Busca ayuda y no dejes que sea tarde. No dejes que sea tarde. Y si es posible, salir de una situación, de una relación, de un matrimonio agresivo, en el que hubo maltratamiento emocional y físico, como me pasó a mí. No sé por qué lo comparto ahora contigo, pero yo no tenía la intención de compartirlo contigo ahora. Pero sí lo comparto, había algo en mí y como siempre yo quería hacer algo diferente y me vinieron estas palabras de mi corazón, saliendo como una fuente
como una fuente. Ojalá con lo que yo estoy compartiendo ayude a alguien, a alguna mujer, sobre todo. Yo amo a las mujeres porque yo también soy mujer. Y aunque parezcan muy valientes, algunas veces tampoco son valientes. Por eso hay que considerarlas, hay que valorarlas. Hay que tratarlas con amor, mucho amor, mucho amor. Yo no hablo del amor humano. Yo no hablo de ese amor en el que se mezclan los anhelos animales instintivos, como los animales no. Yo hablo del amor divino, que es incondicional, es un amor sin condición. Como tú te amas a ti mismo, ama al otro. Son las palabras de Cristo. No olvides de amar al prójimo como a ti mismo. El amor es todo. El amor es la cura de muchos problemas actuales en el mundo, porque hay falta de amor. El amor es liberación. El amor es sanación. El amor es crecer. El amor es respetar. El amor es amigable. El amor tiene paciencia. El amor es consistente. El amor no cambia. El amor siempre es el mismo. Así que hubo hoy algo en mí para compartirte esto, para decirte, mujer, tú sí puedes. Tú sí puedes. Busca ayuda. La ayuda adecuada, no de cualquiera. No de cualquiera. Para que seas fuerte. Prepárate. Si tú estás en una relación abusiva, prepárate mentalmente para ser fuerte y tomar ese paso. Porque si estás débil, el monstruo te tragará y te dará miedo. Te paralizará ese miedo, que es lo que me pasó a mí también años pasados en mi vida, en el que he sufrido muchísimo, muchísimo como mujer, y por eso te lo comparto, porque yo también te quiero, mujer. Que me escuches, por favor, y que me comprendas. Que comprendas las palabras que estoy compartiendo contigo. Para tomar ese paso decisivo, tienes que ser fuerte. Tienes que atreverte. No tienes que tener miedo. Tienes que prepararte emocionalmente, mentalmente, físicamente, para dar ese paso y salir de esa relación enferma, esa relación abusiva que te puede marcar toda tu vida. Nos marca, sí, pero al final sales muy fuerte y vas a vivir tu propia vida, vas a ser tú misma, tu propia opinión, lo que tú puedes decir, pensar por ti misma, ser libre, ir a donde tú quieras, que nadie te diga, ¿cuándo vas a volver? O yo te doy permiso para ir a tal sitio. Es como si fuese su propia propiedad. Nosotros no somos propiedad de nadie. Mujer, escúchame. Dios te creó. Dios te dio vida. Tú no eres propiedad ni siquiera de tus padres, ni siquiera de la madre que te parió. Tu madre te ama muchísimo. Y yo tengo respeto, mucho respeto por las madres, porque también es un sufrimiento, además de dolor, que sienten cuando están pariendo una vida. Ese es un dolor que tampoco se olvida nunca, porque yo creo que
lo primero que una mujer cuando pare a un niño, lo primero que piensa es en la madre, para tener en cuenta el valor de la madre, para saber lo que la madre hizo por ella o por él. La vas a valorar y la vas a querer más. Y vas a saber qué es para ser una madre. Así que prepárate. No te dejes tocar por nadie, no te dejes que te abusen emocionalmente, físicamente. Yo me voy a despedir de ti, mujer, joven. Yo sé que hay muchas jovencitas también en unas relaciones enfermas. Por eso yo también te hablo a ti, a través de mi propia experiencia, no de un libro, ni de que nadie me ha contado, sino de mis propias experiencias vividas, de mi propia vida. Te lo comparto y ojalá hagas algo con este mensaje, que te haga despertar, que te haga ver de una forma diferente, que a lo mejor vas a sentir que tengas, como se dice, la palabra se me fue ahora de mi cabeza, bueno, ya me acordaré después, que sientas que tú sí puedes, que sí hay mucho en ti. Es lo que yo te puedo decir por ahora. Me voy a despedir de ti con mucho amor, con mucho cariño, mujer, joven. Y también hay hombres en situaciones, lo contrario, situaciones también como una mujer. Así que también esto es dedicado a ellos, porque también hay mujeres agresivas, hay mujeres que maltratan a los hombres, lo mismo. Y esto también está dedicado a ti. Lo comparto contigo también, con mucho amor, con mucho cariño, para decirte que tú sí puedes, que tú puedes todo un mundo, puedes muchísimo y vas a avanzar y vas a crecer y vas a caminar tu propio camino. Mucho amor, mucho cariño. Bye bye. Adiós. Mucho amor.